La analista militar Melinda Crane analiza el cambiante panorama de seguridad en Europa, centrándose en la evaluación crítica de las capacidades de defensa de Alemania en un contexto internacional más amplio. Las próximas elecciones en Alemania son estratégicamente significativas, ya que los resultados tienen el potencial de reconfigurar la preparación operativa de la OTAN y la coherencia estratégica entre los Estados miembros. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Alianza Transatlántica ha sido un elemento fundamental de la seguridad europea, fomentando la cooperación militar esencial y la disuasión estratégica contra amenazas potenciales. Las críticas recientes de funcionarios estadounidenses hacia los aliados europeos, particularmente Alemania, destacan posibles fracturas en la cohesión operativa, lo que podría socavar las estrategias de defensa colectiva dentro de la OTAN. La posición estratégica de Alemania es crucial para abordar el conflicto en curso en Ucrania y para la estabilidad general de la seguridad europea. Históricamente, Alemania no ha aprovechado completamente sus capacidades militares, lo que genera preocupaciones dado su poder económico. Como la economía más grande de Europa, Alemania a menudo es percibida como carente de poderío militar. La urgencia de contar con una capacidad militar robusta requiere una reevaluación integral de sus estrategias de defensa. Alemania y sus contrapartes europeas deben aumentar su compromiso con sus propios marcos de seguridad. Esto incluye una participación activa en acuerdos internacionales de defensa esenciales para mantener la estabilidad regional. Es imperativo mantener un orden internacional basado en reglas, donde las leyes rigen las interacciones entre estados en lugar de la aplicación de la fuerza militar. Esto subraya la necesidad de una estrategia de defensa europea unificada. Con un declive en la participación de Estados Unidos en los asuntos de seguridad europeos, existe una necesidad urgente de liderazgo por parte de naciones europeas clave, particularmente Alemania, para llenar el vacío estratégico. El próximo canciller debe priorizar el liderazgo de Alemania en los marcos de defensa nacionales y europeos para abordar de manera efectiva las amenazas de seguridad multifacéticas en la región. El nuevo liderazgo enfrentará desafíos complejos, incluidas las ramificaciones geopolíticas de las relaciones de Estados Unidos dentro de la OTAN y el marco de seguridad transatlántico más amplio. La capacidad del próximo canciller para establecer canales de comunicación efectivos con el liderazgo estadounidense será vital para mantener relaciones bilaterales de defensa sólidas. Las encuestas actuales indican a Friedrich Merz como un candidato principal para canciller. Su enfoque hacia las relaciones con Estados Unidos podría diferir significativamente del de Olaf Scholz, enfatizando una postura más asertiva. La experiencia de Merz en los sectores político y financiero, particularmente con BlackRock, podría permitirle cultivar una relación más efectiva con el liderazgo estadounidense, lo que podría ser ventajoso en las negociaciones de defensa. Sin embargo, es esencial reconocer que las políticas económicas de Estados Unidos, incluida la posibilidad de aranceles, podrían presentar desafíos sustanciales para la economía exportadora de Alemania. Las repercusiones estratégicas de estas presiones económicas pueden afectar negativamente la financiación militar y las capacidades operativas de Alemania en un futuro cercano. La asociación estratégica entre Alemania y Estados Unidos sigue siendo un pilar fundamental en la configuración de la arquitectura de seguridad de Europa. Los resultados de las próximas elecciones están destinados a tener implicaciones significativas para esta relación. La introducción de aranceles por parte de Estados Unidos podría tener un efecto profundo en la estabilidad económica de Alemania. Esto, a su vez, podría complicar las estrategias de gasto en defensa y la preparación militar general de Alemania. La incertidumbre que rodea la asociación estratégica entre Alemania y Estados Unidos presenta implicaciones críticas para la dinámica de la seguridad europea, lo que requiere un análisis cuidadoso de las alineaciones militares. La aparición del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD, indica posibles cambios en el panorama político interno que podrían influir en la alineación militar y la postura defensiva de Alemania. El panorama estratégico está evolucionando, particularmente en el contexto de las alianzas y capacidades militares. Figuras de alto perfil, incluidas aquellas asociadas con el expresidente Trump, señalan un enfoque creciente en los movimientos políticos de extrema derecha. Esta tendencia plantea preguntas importantes sobre la colaboración militar entre las facciones de derecha. El reciente discurso de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, abogando por el AfD, sugiere un posible reajuste sin precedentes en la colaboración en defensa. La lógica detrás del apoyo de Estados Unidos al AfD puede conectarse con las ideologías libertarias promovidas por ciertos miembros de la administración Trump, que buscan una desregulación que podría impactar significativamente las políticas militares y de defensa. La búsqueda de una regulación reducida se alinea con las eficiencias operativas buscadas en contextos militares e industriales, donde minimizar la supervisión podría mejorar las capacidades operativas de ciertos contratistas de defensa. Estos movimientos son mayormente impulsados por motivos de lucro dentro de círculos tecnocráticos, promoviendo una narrativa que favorece la desregulación en los sectores de defensa. Esto tiene implicaciones significativas para la financiación y la preparación militar.
La presión contra las regulaciones relacionadas con la gestión de la información podría otorgar ventajas tácticas a las unidades militares que dependen de tecnologías de comunicación avanzadas, aunque a menudo motivadas por intereses comerciales más que por posturas puramente ideológicas. Las implicaciones de estos desarrollos indican una interacción compleja entre las motivaciones políticas y los intereses estratégicos militares. Esta dinámica merece una mayor investigación sobre los incentivos económicos que influyen en las políticas de defensa. Surgen preocupaciones sobre los motivos subyacentes detrás de estas alianzas. ¿Se basan realmente en un compromiso con la libertad de expresión y los derechos civiles, o están predominantemente influenciadas por intereses guiados por el lucro? Esta convergencia de ganancias y políticas plantea preguntas críticas sobre la trayectoria futura de los compromisos militares y las alianzas en Europa, particularmente en el contexto de los conflictos en curso. El panorama electoral de Alemania se ve significativamente afectado por factores externos, especialmente el conflicto en Ucrania. La posible ascensión de Friedrich Merz al liderazgo subraya la necesidad de un liderazgo militar robusto en Europa. El liderazgo de Alemania es particularmente significativo en el contexto del conflicto en Ucrania. Se anticipa una escalada en el apoyo militar a Ucrania por parte de las naciones europeas, reflejando la urgente necesidad de preservar la estabilidad regional. Este apoyo anticipado probablemente resultará en un aumento del gasto militar en toda Europa, incluida Alemania, a medida que las naciones reconozcan la crítica necesidad de contrarrestar efectivamente la agresión militar rusa. Un apoyo inadecuado a Ucrania podría llevar a que Washington y Moscú impongan términos de capitulación desfavorables, poniendo en peligro los marcos de seguridad europeos. Esta situación exige no solo un aumento de financiamiento, sino también una colaboración mejorada entre las fuerzas militares europeas, asegurando una postura de defensa unificada contra amenazas emergentes. La Comisión Europea está avanzando en los esfuerzos de integración militar. El éxito de estas iniciativas depende del papel fundamental de Alemania como la principal potencia económica y militar en Europa. Las capacidades militares de Alemania y su posicionamiento estratégico son vitales para la formulación de una estrategia de defensa europea cohesiva. Sin embargo, esto requiere una inversión considerable y un liderazgo decisivo. La eficacia del liderazgo de Alemania en este contexto es incierta. Si bien se reconoce los desafíos de Merz, la viabilidad de establecer una coalición de apoyo aún está por determinarse. Las dinámicas de la formación de coaliciones serán críticas para definir la respuesta militar de Europa al actual panorama geopolítico, con resultados anticipados tras las discusiones estratégicas de hoy. Un examen exhaustivo de las capacidades de autodefensa de Europa plantea preguntas esenciales sobre la necesidad del apoyo de Estados Unidos. Los despliegues actuales de la OTAN en Europa exhiben capacidades defensivas sustanciales que podrían ser equivalentes a las de las fuerzas rusas. Sin embargo, el desafío central radica en lograr una coordinación efectiva entre las naciones europeas en lo que respecta a estrategias de adquisición y tácticas operativas, crucial para un enfoque de defensa cohesivo. La postura defensiva de la OTAN en Europa parece robusta, capaz de contrarrestar los esfuerzos militares rusos incluso sin el apoyo de Estados Unidos, lo que indica una base sólida para las capacidades de disuasión. Un obstáculo importante implica la coordinación de la adquisición de defensa y la interoperabilidad entre los aliados de la OTAN, lo cual es esencial para la ejecución de operaciones militares conjuntas efectivas. La coordinación estratégica sobre la estructura de mando de una posible fuerza militar europea sigue sin resolverse, lo que requiere decisiones sobre la formación de un ejército europeo unificado o el establecimiento de una coalición de diversas unidades militares europeas. Estas consideraciones son cruciales a medida que Estados Unidos modifica su política exterior. Europa debe ajustarse rápidamente a estos cambios, lo que presenta desafíos significativos para la integración militar y la preparación operativa. A la luz del panorama geopolítico en evolución, las fuerzas militares europeas tienen la tarea de fortalecer su capacidad de respuesta estratégica y coordinación operativa en escenarios de alta presión. Esta tarea es inherentemente compleja debido a las diversas prioridades nacionales y doctrinas operativas distintas entre las naciones europeas. Gracias. Es imperativo abordar estas dinámicas militares críticas.